Bien, bueno, hoy vamos a tener un teórico más respecto de lo que es la prótesis parcial removible. Eh, ya vimos cuáles fueron sus indicaciones, las ventajas, o sea, cuándo conviene utilizar este tipo de dispositivos para resolver la ausencia parcial de piezas dentarias. Vimos sus componentes, vimos las preparaciones dentarias la clase pasada. Y ahora vamos a ver cómo vamos a diseñar estos dispositivos, ya que como estuvimos viendo, se van a presentar prácticamente una infinidad de posibilidades en la clínica en cuanto a la cantidad de variables que vamos a tener, debido a que las piezas faltan siempre de manera diferente de un caso al otro. Entonces esto va a requerir que cada dispositivo sea proyectado y diseñado de manera especial para cada caso clínico. Entonces vamos a hablar justamente del diseño en prótesis parcial removible. Voy a colocar mi presentación. Bueno, muy bien. Ahí estamos con lo que es entonces, les decía, el diseño en PPR. ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño es un dibujo que vamos a hacer del futuro aparato protésico, y ese dibujo nosotros lo vamos a realizar sobre el modelo. En el mismo vamos a determinar la forma y los detalles estructurales que va a tener nuestra prótesis removible. ¿Cuándo vamos a hacer este diseño? Bien, hay una serie de pasos desde que nosotros tomamos la impresión preliminar y obtenemos nuestro modelo de estudio, ¿sí? Entonces, con ese modelo de estudio nosotros vamos a hacer un análisis este, para poder determinar lo que dice acá en este segundo punto, la selección de la trayectoria de inserción y remoción. Esa TIR o trayectoria de inserción y remoción significa la forma, o nos va a demostrar la forma en que idealmente debería entrar y salir la prótesis de la boca. ¿Por qué es importante esta selección de la trayectoria? Ya que la disposición de las piezas va a variar también y mucho. No solo cuáles son las piezas ausentes, sino cómo están dispuestas las que se mantienen en boca. Como ustedes saben, hay diferencias en la anatomía, que no es tan regular, siempre vamos a encontrar una ligera diferencia en una misma pieza, en un mismo tipo de piezas. Las rotaciones, las inclinaciones, mayor erupción, o sea, una extrusión de la pieza, otras que al contrario van a estar intruidas. Entonces va creando un terreno que es extremadamente variable. Y esa diferente disposición de las piezas y esas diferencias en la anatomía van a llevar a que la prótesis no se pueda insertar siguiendo siempre una única dirección, sino que vamos a tener que analizar, estudiar esos modelos y determinar entonces cuál va a ser la manera más conveniente de que esa prótesis se inserte y llegue a la posición final. Y lo mismo ocurre al momento de la remoción. Después, cuando en la clínica les toque trabajar y manipular la prótesis, van a poder comprender con mucha más precisión y claridad a qué nos estamos refiriendo, ya que van a tener que jugar inclinando muchas veces, intentando ingresar primero un lado de la prótesis y después el otro. A veces va a insertarse primero en el sector anterior y posteriormente va a terminar calzando en el sector posterior.
A veces esto responde a que debe insertarse primero del lado derecho, después del lado izquierdo, entonces esto es variable. Y en función de qué nosotros vamos a determinar también esta trayectoria de inserción, no solo de la disposición anatómica y de las características que tiene la pieza, sino también en la búsqueda de lograr una adecuada retención de nuestra futura prótesis. Bien, entonces una vez que hicimos todo este estudio, este análisis y determinamos la trayectoria de inserción y remoción, entonces recién ahí vamos a hacer nuestro diseño. Entonces, evaluamos, tenemos una idea de cómo puede llegar a funcionar la prótesis, entonces ahora vamos a volcar eso al modelo. Una vez que tenemos nuestro diseño, el siguiente paso en esta búsqueda o elaboración de la PPR consiste en trasladar ese diseño a la boca donde vamos a realizar las preparaciones dentarias, que es lo que vimos en el teórico pasado. Una vez que estén ejecutadas las preparaciones dentarias y si cumplimos con lo que habíamos proyectado, entonces vamos a estar en condiciones de tomar la impresión definitiva. A partir de ahí, de esa impresión definitiva, obviamente obtenemos el modelo de trabajo que vamos a enviar al laboratorio con el diseño que nosotros establecimos y se va a elaborar finalmente la prótesis. ¿Cuántas veces y en dónde vamos a realizar el diseño? Bueno, el primero ya lo vimos, lo hacemos en el modelo de estudio. Pero también veíamos recién que eso que nosotros proyectamos lo tenemos que transferir a la boca y hacer nuestras preparaciones dentarias. Se puede llegar a ocurrir que nosotros proyectamos algo en el modelo de estudio y cuando lo ejecutamos en la boca, clínicamente, tengamos que variar o modificar algo. Entonces, esa modificación de lo que nosotros nos habíamos planteado como el diseño ideal, lo vamos a tener que, obviamente, trasladar esa modificación también a nuestro diseño. Entonces, en el modelo definitivo vamos a volver a realizar ese diseño. Entonces, tenemos dos posibilidades. Que el diseño que hacemos en el modelo definitivo coincida, sea exactamente el mismo que nosotros planeamos en el modelo de estudio, o que tenga una modificación acorde a las necesidades clínicas que nosotros detectamos cuando hicimos las preparaciones dentales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder diseñar en una prótesis removible? La retención, en primer lugar, el soporte y la estabilidad. Bien, retención creo que más o menos ya lo tenemos entendido. Es la forma en que la prótesis va a lograr mantenerse en su lugar cuando recibe fuerzas que coinciden con el sentido de inserción y remoción de la prótesis. Pero existen también otro tipo de fuerzas que va a recibir la prótesis, que van a intentar desalojarla del lugar y que también tenemos que buscar de equilibrarlas o de neutralizarlas. Entonces ahí vamos a hablar de soporte y estabilidad. Cuando la prótesis, por ejemplo, desciende, lo hace en sentido vertical, tiene que encontrar algún tipo de stop, una detención, porque si continúa esa fuerza, se transmite a los tejidos de apoyo, como es la mucosa que recubre el hueso, y si no hay un stop o un equilibrio de esa fuerza, algo de contrarreste, obviamente esas fuerzas se van a transformar en nocivas. De igual modo, hay fuerzas horizontales que van a hacer entonces que la prótesis se balancee o intente girar. Entonces, esa estabilidad es la que vamos a buscar neutralizando justamente las fuerzas horizontales. Entonces, para lograr cumplir con estos tres factores es que nosotros vamos a ir diseñando cada una de las partes de la prótesis removible pensando en alcanzar la retención y darle un adecuado soporte y estabilidad. Para poder hacer el diseño vamos a tener en cuenta también unos principios y unas consideraciones.
Las consideraciones se llaman justamente consideraciones generales del diseño y los otros se llaman principios básicos para el diseño de una PPR. Las consideraciones generales del diseño, y ojo con esto, vienen a ser como, como los 10 mandamientos, ¿sí? Si nosotros no cumplimos con alguno de ellos, prácticamente estamos cometiendo un pecado mortal. Y acá vamos a hacer la analogía, da igual. Si ustedes no cumplen con una de estas consideraciones generales, están cometiendo un error grave, ¿sí? Básicamente son 4 y dicen lo siguiente. Los apoyos oclusales van en extremo de brecha. Ya vimos que la brecha era esa zona que se formaba por la ausencia de las piezas dentarias. Entonces, cuando nosotros tenemos una brecha, lo primero que vamos a pensar es en colocar en cada uno de esos extremos o límites que tiene la brecha, por mesial y por distal, vamos a colocar o a diseñar un apoyo oclusal. Ahora, cuando la brecha no tiene pilar posterior, que es lo que se da en las clases 1 y 2, esta consideración tiene una variante, ya que dice que en clase 1 y 2 los apoyos van a ir por mesial, ¿sí? Entonces acá, a diferencia del anterior, donde la brecha tiene pilares en los extremos, acá el pilar solamente está en la porción anterior de la brecha, o sea, por mesial, y los apoyos van a ir por mesial de la pieza pilar, ¿sí? Esto busca, entre otros fundamentos, evitar cargar de fuerzas que sean nocivas para ese diente pilar, ya que al no tener el apoyo por distal, la base de la prótesis tiende a sentarse más por distal que por mesial, y si la pieza estuviera íntimamente relacionada y a su vez recibe la fuerza o descarga la fuerza por un apoyo por distal, va a hacer entonces que con el tiempo esa pieza se empiece a debilitar periodontalmente y podamos llegar inclusive a perder o a extraer la pieza por un mal funcionamiento de la prótesis, ¿sí? Más que nada por un mal diseño de la prótesis, porque obviamente que la prótesis actúa en función de las condiciones del terreno. Bien, la tercera consideración dice que los ganchos, los elementos de retención, ya vimos que esta parte era importante de la prótesis, van a ir en contraposición. ¿Estamos saliendo bien? Necesito confirmación porque me da la sensación de que se cortó la señal. A ver si alguien me puede colocar ahí en el chat. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bien. Les decía entonces que los retenedores, los más comunes, que son los ganchos, van a ir en contraposición. Esto quiere decir que cuando los diseñamos vamos a colocar uno, por ejemplo, dirigido hacia mesial, en un extremo de la brecha, y el opuesto dirigido hacia distal, el que está en el otro extremo de la brecha. Por último, nos queda una cuarta consideración que dice que cuando tenemos un premolar que está solo, y si existe un molar posterior a él, se lo va a ferulizar. Esto de la férula ya lo vamos a ver reflejado en unos esquemas y también en unas imágenes, donde vamos a ver que se diseña todo lo que es el sistema de retención y de apoyos, de manera que esta pieza que está sola, entre dos brechas, vamos a buscar de darle una contención especial, siempre con la misma idea de evitar daños que se generen por una sobrecarga funcional sobre la misma.
Bien. Ahora vamos a estas 4 consideraciones, las vamos a ir llevando a ejemplos sobre estos esquemas. Entonces, la primera, les repito, dice que los apoyos oclusales van en extremo de brecha. Entonces, acá en la imagen nosotros tenemos una brecha anterior, lo que sería, por ejemplo, una clase 4, ¿verdad? Un desdentado bilateral anterior. ¿Cuáles son los dientes que están en extremo de brecha? Los caninos. ¿Y cuáles serían los extremos de esta brecha mesial de ambos caninos? Mesial acá, mesial acá. Entonces, si yo voy a colocar apoyos en extremo, quiere decir que en este caso van por mesial de ambas piezas. Vamos con otro ejemplo. Nos vamos a brechas que están en este caso ubicado en sector posterior. Las dos brechas entonces tienen un pilar anterior, pilar posterior, pilar posterior. Entonces, ¿cuál sería el extremo de esta brecha del lado que estamos viendo a nuestro lado izquierdo? ¿Sí? Distal del premolar. ¿Cuál sería el extremo de esta brecha? En el caso del pilar posterior sería mesial del segundo molar. Vamos ahora a la imagen que vemos en el lado derecho. Entonces tenemos el canino, en este caso, el extremo de brecha es distal, y en el pilar posterior el extremo de brecha es mesial del primer molar. Bien, entonces esto significa colocar un apoyo en extremo de brecha cuando tenemos una brecha con pilar anterior y posterior. La segunda consideración entonces nos hablaba de las brechas sin pilares posteriores. Como vemos acá, nos falta el segundo molar, falta el segundo molar. Entonces acá, a diferencia de la regla anterior, los apoyos van a ir por mesial de la pieza que actúa como pilar anterior. Entonces sería mesial del canino, en este caso, en esta brecha, y mesial del premolar en esta otra brecha. A ver, regreso al anterior. Esto es un desdentado bilateral posterior, por lo tanto, sería una clase. Quieren colocar ahí en el chat. A ver si vamos ejercitando también el reconocimiento de las clases. Desdentado bilateral posterior. Mientras le voy mostrando la siguiente. Esto es un desdentado unilateral posterior. Aplica lo mismo, el apoyo, fíjense, va por mesial. Entonces, son clases 1 y 2. Recuerden los que no tienen pilares posteriores. Y acá entonces cuando estemos ante estas clases siempre vamos a buscar lo que sería la cara mesial del pilar anterior de la brecha y ahí ubicamos el apoyo. Bien, tercer consideración. Los ganchos van en contraposición. Acá tenemos una clase 3, ¿sí? Recuerden que una de estas brechas nos va a determinar la clase y la otra va a actuar como una clase 1, subdivisión 1. Fíjense que los apoyos están colocados en extremo de brecha, distal del canino, mesial del molar, distal del premolar, mesial del molar. Y ahora entonces vamos a colocar los ganchos. Y acá nos dice que tienen que ir en contraposición. Entonces fíjense, de color rojo, el gancho está dirigido en este caso, en esta brecha, hacia mesial. Y por detrás el gancho se dirige hacia distal. O sea, se contraponen.
Esto nos va a dar no solo retención directa, sino que también está sumando a lo que es la estabilidad, ¿sí? Al estar colocados en contraposición, nos brinda estabilidad en sentido horizontal. En la brecha del lado opuesto ocurre exactamente lo mismo, un gancho dirigido hacia mesial y el otro gancho dirigido hacia distal. La cuarta consideración entonces nos decía que cuando un premolar está solo, y si existe un molar posterior, entonces hay que ferulizarlo. Entonces acá tenemos el ejemplo, está el premolar, hay una brecha anterior, hay una brecha posterior, con el requisito de contar con un molar posterior, ¿sí? Entonces, la férula consiste en el diseño de este gancho retentivo que tiene o está compuesto por dos apoyos oclusales, fíjense en naranja, uno va por mesial y otro por distal. Después viene el brazo pasivo, en rojo vemos el brazo activo y finalmente los dos conectores menores. Entonces, esto es una férula y lo que busca es que tanto en la brecha anterior como posterior, las fuerzas verticales, entonces estén bien compensadas y no arrastren o no inclinen a la pieza o hacia distal o hacia mesial. Y acá vemos una fotografía ya del dispositivo colado. Fíjense, acá vemos la base o rejilla de la brecha anterior, la base o rejilla del sector posterior, el brazo activo, un apoyo por mesial, un apoyo por distal, el brazo pasivo y después los conectores. ¿Sí? Conectores que obviamente acá unen no solo la férula, sino también unen la base o rejilla al conector mayor. Bien, entonces esas cuatro consideraciones entonces son de aplicación inevitable, ineludible, sí o sí tenemos que cumplir con esas cuatro consideraciones cuando empezamos a diseñar. También vamos a tener en cuenta, además de esas cuatro consideraciones, los principios básicos, que tienen que ver justamente la forma en que nosotros vamos a lograr la retención directa, la retención indirecta, el soporte y la estabilidad, ¿sí? Los tres factores que consideramos y que necesitamos para que nuestra prótesis funcione adecuadamente. Con respecto a los retenedores directos, ¿sí? Eso significa RD. Estos deberían estar acompañados por apoyos oclusales, ¿sí? Que dirijan la fuerza en una dirección paralela al eje longitudinal de los pilares. Entonces acá está mi pieza dentaria que está actuando como pilar. Tiene un retenedor directo y además viene acompañado por un apoyo oclusal. Entonces, ¿qué busca esto? Que las fuerzas que se vayan a transmitir a través de este diente pilar hacia el hueso sean lo más o lo menos nocivas posible. Para ello necesitamos que la dirección de las fuerzas entonces sea paralela al eje longitudinal, en este sentido. ¿Y eso cómo lo logramos? Ubicando el apoyo oclusal, acá está esquematizada la zona donde hacemos la preparación dentaria, que se llama lecho oclusal, les recuerdo, donde va a sentar el apoyo oclusal. Recuerden que esta preparación está ligeramente inclinada hacia el centro de la pieza, entonces hace que justamente las fuerzas que recibe el diente pilar, entonces sigan esa dirección lo más paralela posible a su eje longitudinal. Bien, ¿qué ocurre cuando no tengo un diente pilar y las fuerzas pasan directamente a la mucosa? Como sería el caso de prótesis de extremo libre, que son las clases 1 y 2.
Entonces, en estas brechas, fíjense, en este caso, clase 1, dentado bilateral posterior, cuando recibe una carga oclusal en este sentido, en esta zona no hay pilar posterior que contenga un apoyo, como sería en este caso. Por lo tanto, entonces las fuerzas necesitan descargarse de la mejor manera posible, distribuirse. Y cuanto la superficie sea más amplia, mucho mejor. Entonces acá nosotros estamos viendo la estructura colada, la rejilla, pero falta la parte que simula la encía, que es el acrílico rosa, y cuando nosotros le pedimos al laboratorio que construya esa base en encía rosa, vamos a buscar que sea lo más extendida posible, que cubra, como dice acá, mayor área posible, para lograr entonces esa distribución de fuerzas. Entonces acá vemos en el esquema, como está representado, lo que ocupa la rejilla y cómo se extiende nuestra base. De esa manera entonces nosotros vamos a lograr una mejor distribución de fuerzas. Todas las fuerzas horizontales y verticales deben estar controladas y equilibradas para conservar los dientes naturales, las estructuras anatómicas vecinas y los rebordes alveolares. ¿Qué pasa cuando las fuerzas no están controladas? Bueno, empieza a sufrir el componente periodontal, entonces las piezas se van a empezar a aflojar, a movilizar, y ya les digo, en algún momento hasta pueden llegar al extremo de generar una extracción debido a un mal funcionamiento de la prótesis. Y sobre las estructuras anatómicas vecinas y los rebordes también va a haber cambios, porque ese hueso que recibe a través de la mucosa las fuerzas se va a ir reabsorbiendo, se va a ir modificando, y a medida que perdemos altura y volumen del hueso, obviamente eso se va a traducir en una pérdida de la retención, del soporte y de la estabilidad de nuestra prótesis. Todos los elementos que nosotros diseñamos entonces buscan justamente neutralizar estas fuerzas horizontales y verticales, dando o proporcionando la retención, soporte y estabilidad. Las fuerzas verticales, ¿cómo van a ser resistidas? Por dos cosas. Por un lado, los apoyos oclusales sobre las piezas dentarias y los rebordes alveolares. Entonces vemos acá el esquema, la brecha, los dientes pilares, los lechos oclusales, que están acá graficados en verde. Entonces cuando nuestra prótesis desciende, trae los apoyos, acá representados en el color rojo, que van a insertarse en esos lechos oclusales. Cuando lograron contactar con los lechos, entonces se produce un freno y la prótesis no se va a intruir en la mucosa, sino que alcanzó su punto máximo de inserción y ahí se va a detener. Entonces, en este caso, cuando reciba las fuerzas verticales, los apoyos oclusales van a descargarlas y van a impedir que esa prótesis se clave, por hablar de manera común, en la encía y en la mucosa. Cuando no tengo un pilar posterior y vamos a seguir obviamente recibiendo fuerzas verticales, acá lo que se va a oponer es el reborde alveolar que le va a dar soporte a la base de la prótesis. Bien, ahora las fuerzas horizontales van a ser resistidas por una gran cantidad de componentes o partes constitutivas de la PPR. Por ejemplo, cuerpo y el brazo pasivo de los retenedores directos. Les recuerdo el brazo pasivo, ¿sí?, que cubre toda la cara palatino-lingual, que tiene un ancho uniforme desde su nacimiento hasta el extremo. Acá esto es un brazo pasivo, ¿sí?, y parte del conector menor, que es el cuerpo del gancho. O sea, todos los componentes que toman contacto con las superficies axiales de los dientes pilares. ¿Qué más? Todos los retenedores indirectos, ejemplo, esto es un estabilizador de Kummer, es un apoyo oclusal con su conector menor. Entonces está apoyando
en una superficie axial, brinda entonces estabilidad en sentido horizontal. Los planos guías, que son los desgastes que se realizan en esta zona lateral de la pieza, cuando la placa proximal, que es el componente de la prótesis, esta lámina delgada de metal que vemos acá, apoya en el plano guía, también nos está ofreciendo estabilidad ante una fuerza horizontal. Y por último, cualquier tipo de apoyo oclusal accesorio, ¿sí?, también nos va a brindar estabilidad en sentido horizontal. ¿Cuándo vamos a usar retención indirecta? Esta retención indirecta nosotros la tenemos que emplear para prevenir la rotación de la base fuera de sus estructuras de soporte. ¿Y cuáles son las clases que con más frecuencia necesitan de retención indirecta? Las clases 1 y 2, por no tener justamente el pilar posterior. Entonces, cuando recibe fuerzas, la prótesis va a girar o va a bascular a través de un eje que se genera justamente sobre los dientes pilares que están en los extremos. Este eje de rotación recibe el nombre de fulcrum y nosotros justamente vamos a tratar de ubicar lo más lejano posible a ese eje de rotación los retenedores indirectos. Otra clase donde también se da muchas veces la necesidad de diseñar retenedores indirectos es la clase 4. Cuando tengamos una brecha muy extensa en el sector anterior, también vamos a buscar colocar en el punto más alejado sobre las piezas dentarias algún tipo de retención indirecta. Vamos a ver entonces ahora en los esquemas. Acá tenemos un eje de rotación o fulcrum que se da entre el canino y el premolar. Entonces vamos a buscar a ver cuál sería el punto más alejado. Si miramos rápidamente el arco dentario, más o menos estaría a la altura del lateral. Ahora, como ustedes saben, las piezas dentarias anteriores, sobre todo los incisivos, no son buenos dientes pilares, porque tienen una raíz que es única, que no es tan voluminosa. No tenemos la posibilidad de apoyarnos desde oclusal, que en este caso sería desde incisal, ya que eso sería muy antiestético colocar un apoyo en el borde incisal o en el ángulo incisal del diente. Por lo tanto, acá la pieza más conveniente y que está más lejos es el canino. El canino, ¿por qué? Porque tiene sí una raíz larga, una raíz voluminosa, tiene ya una cara palatina con un en la parte del cingulum, entonces se convierte en una pieza de elección capaz de soportar de mejor manera las fuerzas. Entonces, de las zonas que yo puedo optar para colocar una retención indirecta, el más apropiado en este caso sería el canino. Entonces, ahí vamos a realizar un lecho y vamos a colocar un apoyo oclusal. Vamos ahora al siguiente caso. Si miro, acá me surge claramente que la mayor distancia está en el canino. Pero miren dónde vamos a colocar el apoyo. En vez de colocar en el canino, colocamos en el premolar. Entonces seguramente va a surgir la pregunta, ¿pero por qué? Nos dicen colocar a mayor distancia, el canino está a mayor distancia, colocar en un diente que pueda resistir bien las cargas, el canino es mejor que el premolar para recibir las cargas, pero ¿qué ocurre? La cara o la superficie anatómica donde nosotros vamos a colocar el apoyo oclusal en el canino es un plano inclinado. En cambio, la cara oclusal del premolar es un plano horizontal. Entonces, si yo quiero colocar ese tope, ¿dónde les parece que va a quedar mejor apoyado? ¿Sobre una superficie inclinada
o sobre una superficie que está ubicada en un plano horizontal. Claramente va a ser más conveniente la ubicación en el plano horizontal, con la otra ventaja de que al diseñar el lecho para alojar al apoyo oclusal, también lo podemos hacer de una manera más centrada y que las fuerzas que reciba ese premolar sean menos nocivas de que recibiría un canino que va a recibir totalmente desplazado de su eje central al tener que lograr el apoyo más en la zona del cíngulo. Entonces, en este caso, nosotros, a ver, le aclaro, podemos elegir cualquiera de los dos, ¿eh? Colocar el apoyo como retención indirecta en el canino o el premolar está bien, solamente le estamos dando las pautas de cuál sería la ventaja de colocarlo en el premolar. Cumple con el requisito de estar alejado del eje de rotación o fulcrum, y después ya son pequeños detalles que nos llevan a elegir uno o el otro. Vamos a ver ahora una clase 4. Acá el eje de rotación se traslada obviamente al sector anterior de la boca en la mayoría de los casos, más acá donde la brecha es realmente corta, entonces va a pasar a través de los caninos. Entonces cuando esta prótesis, por ejemplo, entre en función y haga una maniobra de corte, ¿de dónde se va a movilizar o a querer desprender la prótesis? Del sector posterior, obviamente, porque acá le va a estar faltando una retención. Entonces rota acá, desciende en el sector anterior, se levanta en el sector posterior. Entonces, para poder neutralizar, vamos a colocar los apoyos lo más lejos posible, que en este caso sería por distal del segundo molar en ambos lados de la arcada. Entonces vamos a colocar dos apoyos oclusales distales. Y de esa manera está totalmente compensada la retención indirecta. Bien. Creo que la indicación de la retención indirecta es bastante simple de entender el porqué y sobre todo bastante simple también encontrar la ubicación. Entonces, establecemos nuestro eje de rotación y fulcrum y buscamos en la zona más alejada cuáles podrían ser esos dientes pilares capaces de soportar un apoyo oclusal más. Ahora vamos a hablar un poquito de el otro tipo de retención, que es la directa. ¿Para qué colocamos nosotros los retenedores directos? Para mantener la retención en el nivel de intensidad más bajo posible, consistente con las fuerzas desplazantes. O sea, haciendo un poquito más fácil de entender esto, yo tengo que buscar que mis retenedores en el nivel de intensidad más bajo me impidan que cualquier tipo de fuerza desaloje a la prótesis. ¿Y cuáles son esas fuerzas desplazantes? Ejemplos: los alimentos adhesivos, que cuando el paciente obviamente los consume, generan como una acción de succión, se pegan a la prótesis, generan una succión y la buscan sacar de su lugar. Algo, por ejemplo, una práctica sumamente frecuente puede ser consumir una goma de mascar, que es sumamente adhesiva. Eso potencia más esta acción, pero la comida que a diario va a ingerir el paciente, una vez que está ligeramente procesada, se empieza a adherir a la prótesis y la arrastra. Entonces, los retenedores directos, una de las primeras funciones es impedir justamente esa salida. También los movimientos de los tejidos blandos van a generar muchas veces la salida de la prótesis. La lengua, que ustedes saben que tiene una enorme cantidad de músculos que entran en acción, empieza a levantar los frenillos, a desplazar el piso de boca, los carrillos, los labios, todos los movimientos, cuando uno los pone en acción, entonces también van a desplazar a la prótesis. Otro ejemplo puede ser la fuerza de gravedad. Obviamente esto hace referencia a una prótesis maxilar superior.
donde por su propio peso, sin retención, obviamente va a caerse. Diferente sería el caso del maxilar inferior, donde ahí por su peso lo lleva a apoyarse en el piso, ¿sí? Otro ejemplo de, de movimiento o acción que puede desplazar la prótesis es una expulsión brusca de aire, un silbido o, por ejemplo, un grito de gol, como si Dios quiere, muy próximamente vamos a poder ver, por supuesto, a equipos que vale la pena, como este que estamos viendo acá, ¿no? Un claro representante del fútbol argentino. 17 de septiembre volvemos. Quédense tranquilos que vamos a representar muy bien al país, ¿sí? Bien. ¿Dónde se colocan los retenedores directos en las clases 3? Porque como uno por ahí puede pensar, ocupa un solo lado del arco dentario, podría pensar en que el diseño se va a limitar a esta zona, que es unilateral. Pero nosotros siempre vamos a buscar ir al lado opuesto, por más de que no tengamos brechas, de que no falten piezas dentarias, vamos a ir al lado opuesto para agregar también retenedores y de esa manera poder equilibrar las fuerzas horizontales. Entonces, en esta clase 3, donde tenemos una única brecha que nos determina la clase, colocamos los apoyos, colocamos los retenedores directos como vemos acá, vamos al lado opuesto y vamos a colocar también o a diseñar retenedores directos, ¿sí? Creo que en la primera clase, cuando hablaba de las características de la prótesis removible, también les remarcaba que no es conveniente realizar diseños de prótesis unilaterales porque tienen menos justamente retención, menos estabilidad, y esto hace que se puedan desalojar con más facilidad, y eso podría hacer que el paciente la aspire, se trague la prótesis, llegando en casos extremos a comprometer la vida del paciente. Y algunas últimas consideraciones respecto de los principios básicos que tienen que ver con el conector mayor. Estos deben ser rígidos, no flexibles. Acá puede surgir también la duda, pero hay prótesis que son flexibles. Sí, es cierto. A mí personalmente no me gustan las prótesis flexibles, pero más que nada por otros inconvenientes, no por el tema de que sea flexible o rígido, sino que muchas veces nos encontramos con micosis asociadas al tipo de material que se utiliza. También producen reabsorciones que son mucho más severas, entonces con el tiempo llevan a una mayor pérdida de las estructuras anatómicas que son fundamentales para que la prótesis pueda seguir funcionando. Otra característica tiene que ver con el diseño que le vamos a dar a los márgenes o bordes que tiene ese conector mayor, que recuerden, tienen que terminar alejados del margen gingival. Habíamos hablado de un valor promedio de unos 5 milímetros aproximadamente de distancia, para no comprimir una zona que puede ser muy sensible, ya que está fuertemente vascularizada e inervada. Entonces esto puede generar molestias o dolores por la compresión o también por la congestión que se podría producir si esos márgenes terminan pegados a las piezas dentarias, comprimiendo la encía o margen gingival. Bien, basándonos entonces en las consideraciones y en los principios básicos, nosotros entonces vamos a hacer el diseño. Y este diseño sigue un orden, secuencia o protocolo. Entonces, ¿qué es la secuencia de diseño? Es un ordenamiento lógico de los pasos a seguir en el diseño de una prótesis.
¿Por qué es importante seguir una secuencia de diseño? Primero, para no olvidar detalles que pueden ser muy importantes al momento de diseñar una prótesis. También para ahorrar tiempo y para cometer el mínimo de errores. O sea, los motivos por los cuales en general nosotros cuando realizamos algún procedimiento seguimos un protocolo. No olvidarnos de algo importante, hacerlo lo más rápido posible y evitar cometer errores. De acuerdo al autor que ustedes consulten cuando vayan a profundizar el tema, se van a encontrar diferentes secuencias o protocolos de diseño. El que le vamos a proporcionar nosotros tiene que ver en nuestra experiencia, ya que ustedes están realizando por primera vez este tipo de prácticas y bueno, elegimos la que nos parece que es más conveniente para aquel que se está iniciando en lo que es el diseño. Entonces, ¿cuáles son los pasos en esta secuencia? Primero, y en esto creo que sí va a haber coincidencia, hay que partir de identificar la clase y la subdivisión. Porque como ustedes vieron, en las consideraciones generales del diseño, la ubicación, por ejemplo, de los apoyos, tienen directa relación con la clase y la subdivisión del caso, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo ir al siguiente paso, que es ubicar justamente los apoyos basándome en las consideraciones generales del diseño. Una vez que yo coloqué esos apoyos, voy a observar el diseño y voy a reconocer o identificar qué superficie de trabajo se formó. Les repaso, aunque lo vamos a volver a ver, puede ser lineal, puntiforme, triangular, cuadrangular. También les dijimos en esa clase que cuanto más amplia la superficie de trabajo, mejor. Entonces, si yo identifico la superficie de trabajo y veo que logré una superficie lineal, voy a tratar de ubicar nuevos apoyos en el siguiente paso para ampliar esa superficie de trabajo. Entonces, de una lineal la puedo transformar en triangular o de una triangular de pronto la puedo transformar en una cuadrangular. Una vez entonces que tengo ya distribuido todos los apoyos, voy a decidir qué tipo de retenedores voy a emplear. Y vamos a empezar colocando los retenedores directos. Una vez que están colocados los apoyos, determinada la superficie de trabajo y colocados los retenedores directos, entonces vamos a observar nuevamente el caso y decidir sobre la necesidad de retención indirecta. Porque muchas veces cuando nosotros colocamos los apoyos y los retenedores directos, ya logramos resolver el tema de la retención indirecta. Les recuerdo, era mirar el eje de rotación y ver si hay algún elemento de la prótesis que impida justamente la rotación. Entonces, si yo cuando coloqué los apoyos oclusales, cuando coloqué los retenedores directos que tienen apoyos oclusales, ya logré compensar el eje de rotación, entonces no hace falta colocar nuevos elementos de retención indirecta. A partir de ahí entonces diseñamos bases y sillas. Este podría ser uno de los pasos que podríamos ubicar más adelante, o que lo van a ver en otros protocolos que está ubicado más adelante en la secuencia. Como tengo ya todas las partes constitutivas diseñadas, ahora las tengo que unir entre sí. Entonces llega el momento de colocar primero los conectores menores y después llega el momento de colocar el conector mayor para terminar de cerrar mi diseño. Como ustedes saben, para los conectores mayores maxilares, yo necesito tener identificada la vía de carga. Entonces voy a mirar la vía de carga resultante y ahí entonces puedo elegir mi conector mayor si se trata de un maxilar superior. Ahora, si se trata de un maxilar inferior, ¿en función de qué decido el conector mayor? En función de la posición del frenillo lingual. Vamos a ver entonces un caso que lo vamos a tomar como ejemplo. Entonces, el primer paso, identificar clase y subdivisión.
Entonces tengo pilares posteriores. Tengo una brecha posterior importante, entonces la voy a utilizar para que me determine la clase y después voy a contabilizar dos subdivisiones, 1 y 2. Entonces, clase 3, subdivisión 2. Bien, identificado subdivisión y clase, entonces tengo que empezar a colocar los apoyos siguiendo lo que me dicen las consideraciones generales del diseño. Entonces, ya que tengo brechas con pilares en los extremos. ¿Dónde van a ir los apoyos? Entonces pienso clase 1 y 2 van en mesial. Pero esta es una clase 3, entonces van en extremo de brecha. ¿Qué sería? Distal de este canino, mesial del molar, vuelvo a esta brecha, distal del premolar y mesial del molar. ¿Ok? Bien, acá pasa algo diferente de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es la presencia de una brecha en el sector anterior entre los incisivos. Ya mencionamos, le dijo también la doctora Arce en el teórico pasado, que en estos dientes hoy no elegimos colocar apoyos oclusales por su bajo valor al momento de actuar como diente pilar. Entonces, cuando no vamos a colocar un apoyo oclusal, la preparación dentaria que sí vamos a hacer en estos extremos de brecha es el plano guía. Entonces, acá no colocamos en dientes anteriores, que son los incisivos, apoyos, pero sí vamos a tallar los planos guías que van a colaborar con la estabilidad horizontal y favorecer la inserción y remoción de la prótesis. Siguiente paso, ya ubiqué mis apoyos oclusales. Entonces ahora identifico la superficie. Recuerden que teníamos que trazar una línea que nos permita unir imaginariamente esos apoyos y de esta unión nos va a resultar alguna figura geométrica, en este caso una superficie cuadrangular. ¿Sí? Ya sabemos que eso es una superficie óptima, es amplia, está distribuida en al menos 4 puntos. Entonces, superficie de trabajo, en este caso, cuadrangular. Repasamos, podían ser lineales, podían ser triangulares o podían ser, como en este caso, cuadrangular. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, una lineal y me quedaba este canino, yo a este canino le puedo sumar un apoyo más y transformar en triangular. Entonces estoy ampliando ligeramente y eso es positivo para el funcionamiento de la futura prótesis. Siguiente paso, colocar retenedores, empezando por los directos. Recordamos los tipos de retenedores que tenemos, los circunferenciales, como este que estamos viendo acá, o este, a barra de contacto, como este, en particular este es uno especial, que recuerdan es el RPI, tiene el brazo activo terminación en I, la placa proximal y apoyo por mesial. Este gancho circunferencial que es doble, fíjense, está uno hacia distal y otro hacia mesial. Son diferentes variantes. Bueno, vamos acá. Nosotros en principio vamos a elegir un gancho circunferencial que es el más común, más simple. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar los retenedores directos? Basándonos en las consideraciones generales del diseño, que dice que estos ganchos van en contraposición. Entonces, si coloco uno dirigido hacia mesial en esta brecha, el restante tiene que ser en oposición hacia distal. Del lado opuesto vamos a proceder de igual manera, hacia mesial en el premolar y hacia distal en el molar. Ahí vamos a observar nuestro caso y vamos a decidir si hay necesidad de retención indirecta. Les recuerdo algunos elementos que pueden actuar como retenedores indirectas. La placa lingual,
el gancho continuo de Kennedy, el estabilizador de Kummer y después, bueno, todos los apoyos oclusales y conectores menores o cuerpo de los ganchos que apoyen en una cara axial de la pieza dentaria. En este caso, no hay necesidad de retención indirecta, porque si yo busco el fulcrum, vamos a hacer de cuenta que tomo el carino, trazo el eje de rotación con este molar, entonces ya tengo acá un apoyo que me actúa como retención indirecta y tengo acá otro apoyo como retención indirecta. Si yo hubiera tomado este eje como fulcrum, entonces tengo acá mi oposición y acá mi oposición. Entonces, en este caso, no hay necesidad de diseñar un retenedor indirecto extra. Vamos ahora entonces con las bases y sillas, que son esas rejillas que pueden tener diseño cuadrangular o pueden cruzarse siguiendo diagonales o pueden también tener unas perforaciones de manera o en forma circular. Entonces, siempre que sea sector posterior la brecha, nosotros diseñamos estas rejillas. ¿Ok? Sector posterior, falten una o más piezas, diseñamos unas rejillas. Ahora, si la brecha es anterior y falta una sola pieza, en vez de una rejilla, vamos a diseñar un elemento que se llama diente a tubo. Este diente a tubo, que acá pueden ver en la imagen, tiene como la forma de una copa de agua, una copa de vino. Van a ver que en el medio tiene como un círculo. Esto es una vista superior, en realidad ese círculo representa un perno metálico. Ese perno metálico actúa como retención mecánica para que la pieza de stock que va a ir en esta zona, en esta parte de la prótesis, tenga su retención mecánica. O sea que pueda quedar unida a la prótesis. Cuando nosotros tenemos una brecha en el sector anterior que es mayor a dos piezas, de dos piezas en adelante, mejor dicho, entonces diseñamos también rejillas. ¿Cuál sería la ventaja de una rejilla? Que como acá la unión de los dientes a la rejilla se da a través del acrílico, eso es una ventaja que tenemos a futuro, ya que todas las zonas donde tenemos en la base acrílico pueden ser rebasadas y ajustadas en el tiempo. Por lo tanto, como nosotros sabemos que con el paso del tiempo va a haber variaciones en el terreno, va a ser necesario un ajuste eventualmente para que esa prótesis siga trabajando de manera óptima. Entonces, cuando yo tengo esa rejilla, es factible los rebasados. En cambio, los dientes a tubos, que se indican cuando falta una sola pieza, la base es metálica lisa, pulida, y ahí entonces no vamos a lograr una buena retención si nosotros quisiéramos adicionar o rebasar con acrílico. Entonces, repaso. Brechas superiores a dos piezas en cualquier sector de la boca va rejilla. Sector posterior de la boca va rejilla. Sector anterior, pieza única, individual, entonces diente a tubo. Bien, ahí tenemos entonces ya diseñado todos los componentes de nuestra prótesis que tienen que ver con la retención y la posibilidad de soportar a las piezas. Entonces ahora tenemos que empezar a unirlas. ¿Cuál es el siguiente paso en el diseño? Marcar los conectores menores. Fíjense que acá para soportar o unir el gancho circunferencial más la base, colocamos un conector menor, lo mismo en este lado. Acá la base la base de nuestro retenedor, el diente a tubo, también tiene una porción estrecha que actúa como conector menor. Una vez entonces que tengo los conectores menores, llega el momento de elegir cómo unir todos entre sí, y eso entonces es la función exclusiva del conector mayor. Repasamos cómo elegimos conector mayor superior en función de la vía de carga. Conector mayor inferior
en función de la ubicación del frenillo lingual. ¿Cuáles son los tres tipos de conectores mayores, maxilares, superiores, barra, banda y placa? La barra va a estar indicada cuando tengo una vía de carga dentaria. La banda cuando tengo una vía de carga mixta. Y la placa cuando tengo una vía de carga mucosa. Acá vemos también cómo es a la sección transversal. Recuerden la barra, la característica que tenía, no mayor a los 5 o 6 milímetros de ancho. Tiene forma de media caña, donde la base va apoyada sobre la mucosa y el semicírculo queda expuesto a lo que sería la cavidad bucal. En el caso tanto de la banda como la placa, son acintadas, aplanadas, tienen poco grosor y lo que va a cambiar es el ancho. La banda tiene un ancho mayor a 6 milímetros para diferenciarse de la barra y en el caso de la placa, recuerden que va a cubrir casi la totalidad del paladar. Para maxilar inferior, entonces vamos a tener en cuenta la ubicación del frenillo lingual, donde tenemos dos tipos de conectores mayores, la barra, cuando el frenillo tiene una inserción normal, y la placa cuando el frenillo tiene una inserción alta. Estos son nuestros dibujos para diseñar. Representa la maxilar superior y el maxilar inferior. Fíjense que si observan el detalle de la anatomía de las piezas dentarias les permite reconocer de qué maxilar se trata. Además de eso, también tenemos, en el caso del maxilar inferior, la presencia del frenillo lingual. Estos esquemas ustedes los van a disponer próximamente en un material que les vamos a facilitar a través del aula virtual, donde ustedes van a poder entrenarse y practicar el diseño. Acá vemos diferentes conectores mayores, una barra lingual, fíjense que está a distancia intermedia entre los cuellos dentarios y lo que sería la inserción del frenillo. Una placa lingual que está alta, fíjense que acá estaría el frenillo y esto está bien por arriba. El conector mayor viene casi al ras de los cuellos dentarios y se apoya esta superficie metálica en las caras linguales de los anteriores. Esto es una banda, lo mismo que esto, está casi cerca de ser una placa, porque prácticamente cubre todo el paladar, le falta solamente este sector posterior y una pequeña porción de sector anterior, pero son bandas. Esto también es una banda y esto sí ya podemos considerar una placa. Acá también vemos al faltar las piezas dentarias los diferentes diseños de las rejillas. Acá tenemos secciones circulares. Bien, entonces recordar, vía de carga dentaria, vamos a indicar una barra, vía de carga mixta, porque pasa por sector anterior, y después tenemos una que atraviesa el paladar en sector posterior. Y una vía de carga mucosa, tenemos una placa, no hay apoyos oclusales. Entonces diseñamos para nuestro caso, ¿sí? Cruza a nivel más o menos del primer molar, recuerden. Acá se extiende un brazo hasta llegar a conectarse al sector anterior y unir entonces este incisivo central, que es el que nos está faltando, digamos, el diente a tubo para reemplazar a ese incisivo central. Bien, acá está la bibliografía. Básicamente, les reitero, el Mayat Despla es donde van a encontrar información muy precisa acerca de lo que estuvimos hablando. Bueno, vamos con las preguntas. Veo que tenemos algunos visitantes en el chat, pero vamos a tratar de
de dejar de lado y hablar de lo que nos interesa. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Eh, sí, en este momento sí, vamos a ver si podemos recuperar por ahí alguna que nos haya podido quedar grabado, algún PDF, pero la verdad que no lo tengo presente si tenemos alguna copia digital de esos apuntes de la cátedra. Si lo llegamos a conseguir, obviamente lo facilitaríamos por el aula virtual. Bueno, muy bien, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Hasta luego.